Le ordenó al chico que se tirara al suelo, lo amenazó con la pistola y mientras tanto violó a la chica. A plena luz del día entró en el paseo lleno de gente, llevaba una máscara, la cara encapuchada, simplemente tenía una máscara en la cara, tenía una pistola en la mano, se acercó a la mujer, la levantó, la sacó del paseo, la llevó a un lugar apartado y allí la violó. Nadie reaccionó, incluso movilizaron a mujeres policías. Esas policías eran como señuelos que caminaban por la ciudad, simplemente se exponían a un ataque. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal, una historia de Świnoujście. Todo comenzó el 8 de septiembre de 1997. Era una mañana muy temprana, una señora salió a pasear a su perro. Es un lugar así, aunque está en el bosque. Mucha gente va ahí. Está justo en la frontera entre Polonia y Alemania. Ella camina por el bosque. El perro corre por ahí y en algún momento se da cuenta de que hay algo junto a uno de los árboles. Se acerca más, no puede distinguir bien si es algo que está colgado o sentado, pero se acercó aún más con miedo. Se dio cuenta de que eso era una figura colgada del árbol, pero colgada en una posición semisentada. No, la señora huyó, pero alcanzó a notar que era el cuerpo de una mujer. Avisó a la policía y comenzaron las inspecciones. Llegó la policía, por supuesto, junto con el fiscal y el grupo de investigación. A simple vista era un lugar desierto, un bosque. Una persona colgada, bueno, todo indicaba, o muchas cosas indicaban, que era una mujer desesperada que se había suicidado. De hecho, la posición de esa mujer era, digamos, inusual. Pero yo mismo recuerdo uno de los primeros casos en los que participé, que fue el suicidio de un hombre en un hotel para trabajadores. Simplemente se ahorcó en la manija de la puerta. Bueno, parece que el instinto de supervivencia no permite que una persona se ahorque de esa manera, porque la manija está más o menos a la altura de la cintura. Sin embargo, sí es posible, y esa posición que no es ni colgado ni acostado, también ocurre en los suicidios. Inició la inspección, pero en estos casos, incluso si se considera, aunque se piense que fue un suicidio, hay que realizar la inspección considerando la posibilidad de homicidio o de que alguien haya ayudado en el suicidio, porque también ocurren esas situaciones. Y aquí, de hecho, durante la inspección, los policías vieron o encontraron piel bajo las uñas de esta mujer. Bueno, eso era una especie de pista, porque parecía que la mujer antes de morir había arañado fuertemente a alguien. También se encontró un cabello en su ropa. El cabello ciertamente no le pertenecía a ella. Y eso también era una especie de pista que indicaba que en realidad no fue un suicidio. La mujer también tenía desabotonados los botones de la blusa y los botones del pantalón. El médico no confirmó que hubiera habido una violación. Durante la autopsia, el médico realizó el procedimiento. Y fin. La autopsia determinó claramente que el ahorcamiento de esta mujer fue simulado, que alguien la estranguló antes y luego colgó el cuerpo en un árbol. Por supuesto, desde el punto de vista de alguien que no tiene conocimientos forenses, esto podría parecer una excelente simulación de suicidio. En realidad, por supuesto, no se puede simular de esa manera. El médico examina el recorrido del surco de la horca y otros tipos de marcas. Eso simplemente no se puede simular de esa manera, por así decirlo. Por lo tanto, evidentemente alguien mató a esa mujer. Por supuesto, era importante averiguar quién era esa mujer. Eso se logró averiguar bastante rápido.
Simplemente había un reporte de desaparición de una mujer de 40 años llamada Yolanta, pero resultó que Yolanta era empleada de la oficina de aduanas de Świnoujście. De alguna manera ella simplemente luchaba contra el contrabando de drogas. De hecho, en ese momento, allá en la costa, en Świnoujście, se desmanteló un grupo criminal que se dedicaba al contrabando y tráfico de drogas a gran escala. Jolanta participó en eso de alguna manera. En ese momento surgió la versión de que podría tratarse de una venganza por parte del entorno criminal, por parte de los gánsteres. Eso era muy real, serio, y por lo tanto el asunto era muy grave. También surgieron otras versiones. Se sabía que Yolanda la noche anterior, es decir, el 7 de septiembre, estuvo en una fiesta con sus compañeros en uno de los locales de Świnoujście. Ese día simplemente estaban despidiendo a su compañero, él se jubilaba. Yolanda salió de ese club como a las 4 salió acompañada de su compañero, pero el compañero, por decirlo suavemente, estaba indispuesto y simplemente se quedó en una banca y ahí lo dejó. Y ella sola se fue teóricamente hacia el centro de Świnoujście. Y esa fue la última pista. Por supuesto, cuando surgió la versión sobre el grupo de contrabandistas, también empezaron a investigar discretamente a los amigos de Yolanda, porque nunca se puede descartar que tal vez alguno simplemente estuviera celoso. Tal vez se metió en problemas con alguno de ellos. Por supuesto, tampoco se podía descartar la versión de que alguno de los compañeros estuviera detrás de esto. Yolanda estaba casada, tenía una hija, tal vez había algún tipo de celos involucrados. Se investigaron diferentes versiones. Otra versión que surgió fue la de un asalto con robo. Le robaron una pulsera, un arete y un anillo. Así que no se podía descartar que fuera un asalto puramente con fines de robo y que el desabrocharle los botones de la camisa o del pantalón solo fuera simulado para... Bueno, aquí había una pista que apuntaba hacia un delito de índole sexual. Se investigaron diferentes versiones. En la misma ciudad se hablaba mucho sobre el tema. Para la gente la versión más probable era una venganza de la mafia de contrabandistas. Sin embargo, no se logró convertir nada de esto en pruebas reales o materiales procesales. Y como no había nada en este caso, en marzo de 1998 el caso fue archivado debido a que no se identificó al asesino. Pasaron 2 años. 7 de marzo ya es el año 2000. Otra residente de Świnoujście, Aneta, una chica de 22 años, diría que la chica es muy ágil físicamente. Aneta practica karate con mucho éxito desde hace tiempo. Sabe pelear, sabe defenderse, tiene resultados. Aneta quedó con su novio. Ese chico vivía como a 2 kilómetros de distancia en la calle Uzdrowiskowa. Pues había que caminar un tramo por el bosque y luego por el paseo. Era un tramo corto, pero de nuevo había que pasar por ese bosque. Aneta vivía con una amiga. Cuando Aneta no apareció al día siguiente en la casa, pues su amiga empezó a preocuparse. Le llamó a ese chico. Y él dijo que también estaba sorprendido, pero que Aneta simplemente no fue a la cita o al encuentro con él. Él mismo no sabe por qué no fue. De todas formas, esa noche no vio a Aneta. La amiga de Aneta avisó, por supuesto, la policía empezó la búsqueda. Los policías trajeron perros rastreadores al lugar. El área de búsqueda no era realmente grande, pues eran como 2 kilómetros. Primero buscaron en ese bosque, luego en las dunas y en el malecón. Ahí cerca también hay búnkeres alemanes. Los policías entraron ahí y en las escaleras de uno de esos búnkeres encontraron el cuerpo.
Ese era el cuerpo de Aneta. Se podía ver que Aneta, antes de morir, peleó con alguien. Practicaba karate y era ágil. Tuvo que pelear, pero el oponente debió ser mucho más fuerte. Esa pelea debió ser realmente feroz, porque el médico encontró alrededor de 60 golpes en el cuerpo de Aneta. Primero Aneta fue violada y luego estrangulada. Por supuesto, esa información se difundió rápidamente por todo Świnoujście. La policía no tiene alternativa en estas situaciones, ya que debe advertir a la gente. Muchas personas y la policía también relacionaron esos dos casos. El asesinato de Yolanta y el asesinato de Aneta. Todo indicaba que ese delincuente es o muy fuerte, muy ágil, o también que hay varios atacantes. Si Aneta no pudo con él, entonces también pudo haber sido esa situación. La investigación comenzó, no había mucho. Lo importante fue que en el cuerpo de Aneta también se encontró una huella biológica, era una huella de esperma. Entonces, en el momento en que fuera detenido, se le podría probar ese asesinato. Pero no había nada, no había ninguna información. Sin embargo, como dije, todo esto tuvo un gran impacto en toda la ciudad. Las mujeres entraron en pánico, tenían tanto miedo que las madres sacaban a las niñas de los campamentos, de las vacaciones, de su estancia en Świnoujście. Simplemente tenían miedo de ser atacadas por ese pervertido. Las mujeres tenían miedo de salir a trabajar, de regresar solas. Era comprensible, una especie de psicosis de miedo, pero por supuesto justificada por todo lo que había pasado. Incluso le dieron un apodo a ese hombre. La gente lo llamaba el vampiro de Świnoujście. También le decían troglodita, pero también tenía ese apodo, calzones rosas. ¿Por qué calzones rosas? También es una situación extraordinaria. Resulta que él... Biały Dzień entró al paseo lleno de gente. En ese momento llevaba una máscara. Tenía la cara encapuchada, simplemente tenía una máscara en la cara, tenía una pistola en la mano. Se acercó a una mujer, la levantó, la sacó de ese paseo, la llevó a un lugar apartado y allí la violó. No, nadie reaccionó. Es difícil decir por qué. La gente tal vez pensó que era una broma, que era una especie de chiste, que es una situación que no está ocurriendo de verdad. La misma mujer también admitió que pensó que era una broma de su compañero. Sin embargo, una situación extraordinaria. Una mujer fue secuestrada, raptada en medio de una multitud. ¿Por qué los calzones rosas? No porque en ese momento realmente llevaba puestos esos shorts rosas. No, pero resulta que empiezan a haber muchísimas violaciones en Świnoujście. Aparece un violador a cualquier hora del día y de la noche. En diferentes lugares, en diferentes situaciones, es casi perfecto en todo lo que hace. De alguna manera es descarado. Tampoco le importa el riesgo de ser atrapado ni que haya gente alrededor. Por ejemplo, la situación cuando violó a una chica. La chica estaba con su novio. Él sacó una pistola. Los aterrorizó a ambos, le ordenó al chico que se tirara al suelo, lo amenazó con esa pistola y a la chica la violó en ese momento. Así que realmente hubo muchas violaciones. No, la policía no tenía ninguna pista. Hicieron un retrato hablado. Solo por ese retrato hablado, porque llevaba pasamontañas en la cara, se sabía que tenía un espacio entre los dientes, que mide alrededor de 1,80 m de altura. Probablemente joven, de unos 25 años, fuerte, que tiene las uñas sucias y una pequeña pancita. Bueno, eso es prácticamente todo lo que se logró reunir. Por supuesto se hizo un retrato hablado, era lo que era, pero lo pegaron por toda la ciudad. Esos retratos hablados se vieron en todos lados, y en las paradas, en las tiendas y en todos los lugares donde había gente.
Los policías simplemente esperaban que tal vez alguien lo reconociera, aunque fuera en esa versión tan incompleta en la que estaba, porque en realidad su rostro no estaba allí. La policía, por supuesto, hizo todo lo que pudo para detenerlo. Para los policías de toda la región ya era un asunto de prestigio. Aquí el mando tomó el control de este caso. Regional. Se identificaron posibles sospechosos, personas con antecedentes. También porque todo esto sucedía cerca de la frontera alemana. En algún momento los policías llegaron a la conclusión de que tal vez ese alemán destruir esa versión imposible. Ok. Pero otra vez nada, no había esa información. Y el violador, el agresor, se volvía cada vez más atrevido. Más o menos en agosto del año 2000, amenazó con una pistola a dos chicas que simplemente caminaban por el parque. Las llevó a un lugar apartado en ese parque y violó o abusó sexualmente de ambas. Estaba en lugares que eran de alguna manera públicos. Por supuesto, aquí caían críticas sobre la policía, que es incompetente, que no puede manejar la situación, que la gente tiene miedo. En esta situación, por supuesto, lo que se decía no era infundado. Los policías eran conscientes de eso. En algún momento incluso parecía que ese atacante había sido detenido. Así es la historia. Su retrato hablado estaba colgado en una de las tiendas de ropa interior. A esa tienda entró un hombre que se le parecía. La vendedora empieza a observarlo. Ve cómo ese hombre anda por ahí entre los estantes. Y simplemente se acerca a algunos de esos estantes, de esa ropa interior, o por ahí debajo de algún estante, y huele la ropa interior. No, porque era similar. Llamó a la policía. Llegaron, lo arrestaron y empezaron los interrogatorios. No, pero resultó que no era él. Simplemente era un hombre fetichista que tenía ese tipo de gustos. Pero definitivamente no era un asesino ni un violador. En ese momento prácticamente todas las fuerzas policiales fueron enviadas a Świnoujście. Había policías tanto uniformados como en patrullas visibles. También había patrullas de policías vestidos de civil, policía criminal. Incluso movilizaron a mujeres policías. Esas mujeres policías eran una especie de señuelos que caminaban por la ciudad. Simplemente se exponían al ataque de ese hombre. Estaban protegidas o respaldadas por sus compañeros de la policía, pero todo fue en vano. Ninguna de esas provocaciones tuvo éxito. Él no atacó. No intentó atacar ni una sola vez. Sin embargo, más o menos en ese tiempo atacó a una niña. Esa niña fue a la oficina de correos porque su mamá la mandó a pagar unas cuentas. La atacó, la arrancó de esa manera, con esa agresión, con esa rabia, esos recibos de la mano. Y aquí, durante ese ataque a la niña, apareció otra pista. Era una huella de las líneas papilares. Simplemente una huella dactilar que dejó en uno de los formularios. Ya había bastante en este caso. Había una pista biológica, había una pista de ácido desoxirribonucleico, había una huella dactilar. Eso es todo. No se sabía a quién pertenecía todo eso, quién era esa persona, porque parecía que era un solo atacante. ¿Quién es ese hombre que en Świnoujście durante muchos meses ataca a mujeres? Sin ver otra salida, aquí está la policía. Decidieron hacer una operación realmente gigantesca. Simplemente seleccionaron. En el primer momento así, había al menos varios miles de hombres en ese rango de edad
que fueron seleccionados como posibles sospechosos y se asumió que la policía iría revisando sucesivamente el ácido desoxirribonucleico de cada uno de esos hombres, bajo la idea de que entre esa multitud de personas seleccionadas finalmente encontraríamos al que es el culpable. Creo que no había otra opción, porque ese bandido, atacante, violador tenía, diría yo, una intuición casi animal. Y siempre lograba escapar, esconderse, ocultarse, o atacaba en un lugar que los policías no habían previsto. Comenzó esa gigantesca operación de búsqueda de un asesino y violador. Aquí se pidió ayuda a un genetista tan destacado de la Academia Médica de Gdańsk, el profesor Ryszard Pawłowski. Él encabezaba el grupo que realizaba las investigaciones. Bueno, se esperaba algún resultado. Ese grupo ya había logrado examinar al menos a varios cientos de hombres. Y una noche el profesor llamó al policía y dijo que tenía un código genético similar al código genético del asesino y violador. Similar, pero no era él. Sin embargo, el que fue examinado tenía que estar emparentado por línea paterna con el asesino y precisamente con ese hombre que estaban buscando. Y ese fue el primer indicio realmente claro. Resultó que este hombre examinado, que estaba emparentado con el buscado, tenía un hermano llamado Tomás. Tomás, su hermano, tenía entonces 25 años y desde entonces fue vigilado por los policías. Cuando Tomás conducía su auto a la mañana siguiente, una patrulla de la policía lo detuvo para un control de tránsito. Tuvo que hacerlo como cualquier otro conductor, soplar en la boquilla. Por supuesto, dejó su saliva en esa boquilla. Su código de ácido desoxirribonucleico. Ese código de ácido desoxirribonucleico fue comparado con la muestra encontrada en la escena del asesinato de Aneta. Y era él, era su código genético. Es precisamente ese Tomás, un hombre de 26 años, era buscado por la policía. Desde hace muchos meses era sospechado de asesinatos y violaciones. Fue detenido el 16 de enero. En ese momento fue a una freiduría de pescado en el paseo marítimo y supuestamente estaba buscando a su próxima víctima otra vez, a la que seguiría. Esperaba el lugar adecuado. Amenazaba, asaltaba, se ponía el pasamontañas y violaba. Pero esta vez ya no lo logró. Fue detenido por los policías. Durante los interrogatorios no admitió nada. Primero fingió una enfermedad mental. Luego decía que había sido incriminado por la mafia, que un grupo de contrabandistas lo había metido en todo esto. Sin embargo, por supuesto, todas esas pruebas indicaban claramente que el violador de Świnoujście, el vampiro de Świnoujście, el de los calzones rosas, como le decían, era precisamente Tomás. En 2001, Tomás fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 35 años. Este joven de 25 años era pescador de bacalao de profesión, al igual que su padre. Los padres no sabían nada. Durante el registro en su departamento se encontraron montones de revistas pornográficas de varios tipos. También se encontró un pasamontañas, se encontraron condones y se encontró una pistola. No parece que fuera simplemente una pistola de juguete. Pero claro, la gente en el momento del ataque no lo sabía. Los padres estaban en shock. De hecho, por la vergüenza tuvieron que mudarse de Świnoujście y hoy viven en otro lugar completamente diferente.
Y es esto a la historia. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.